La segunda parte de este webinar es hablar sobre las aplicaciones públicas masivas y críticas. Recuerden que todas sus consultas o dudas las pueden realizar a través de la sección de Q&A de Zoom o a través del Twitter con el hashtag CubaBellatrix. Aplicaciones públicas. Existen diferentes tipos de aplicaciones a las que un tester se puede enfrentar. Muchas veces las aplicaciones tienden a ser de forma interna, es decir, para el uso cotidiano de los colaboradores de una organización. Siguen siendo muy importantes porque su caída podría tener un impacto negativo en todo el servicio de la organización. Sin embargo, las aplicaciones públicas tienen un nivel de complejidad más interesante. Se nos dice constantemente que el QA y el tester debe siempre pensar como un usuario final, pero la gran pregunta es, ¿cuál de los usuarios finales? Y es que nosotros tenemos en realidad un mundo de personas, cada uno con formas de pensamiento, temores y culturas distintas, con algunas restricciones a nivel de accesibilidad en los aplicativos, comportamientos distintos basados en la edad y en la experiencia de la vida que cada uno tiene, y también influye el tema de cuál es la ocupación de esta persona. Hay que contar adicionalmente que el dispositivo que ellos suelen utilizar es distinto, podría tener diferentes sistemas operativos. Con respecto al tema de dispositivos Android, cada persona es capaz de elegir un dispositivo de fabricantes distintos y cada fabricante hace customizaciones particulares al sistema operativo con el fin de personalizar la experiencia que le brinda a sus propios usuarios. Y a la misma vez estos usuarios pueden depender de diferentes empresas proveedoras de servicios de telefonía. Entonces, ¿cómo enfrentar un reto de esta forma? Hay 4 puntos que me gustaría hablar. Primero, hay una estrategia llamada Persona-Based Testing. Básicamente consiste en pensar en todo el mundo de personas a la que podría atraer tu aplicación y de ahí agruparlas de forma lógica, de forma que cada agrupación pueda ser representada por un personaje ficticio. Por ejemplo, digamos que la persona A es una persona que se encuentra dentro del target de mi aplicación, probablemente una persona de 18 a 24 años. Estoy pensando tal vez en un estudiante universitario. ¿Cuáles son los motivos para este estudiante de utilizar la aplicación? Probablemente me permite comunicarme en tiempo real con mis compañeros, me permite hacer transferencias rápido o permite que en realidad mis padres envíen el dinero para que yo pueda seguir estudiando. Fácil podría estar yo en una zona geográfica completamente distinta y necesito que la aplicación siga funcionando. Después, otro tipo de persona podría ser aquella que no tenía la más mínima intención de utilizar tu aplicación, pero como de todas formas estás buscando atraer más gente, esta persona va a entrar tal vez con un comportamiento un poco escéptico, de tal forma que la parte de experiencia de usuario es la que se lleva el mayor reto para poder atraer a ese tipo de personas. También existen las personas que buscan en realidad sacarle provecho a la aplicación. Y aquí en este punto quiero mencionar algo. Así como existen equipos completamente preparados para crear una aplicación que les sea útil a muchos, existen también equipos perfectamente preparados para destruirlas. No solamente para crear un impacto a nivel de imagen de la organización, sino también para poder sacarle provecho a nivel económico. Y también debemos ponernos en ese rol. Segundo, en base a toda la cantidad de personajes ficticios que una persona puede, o sea, que un Cuba puede crear, debería poder pedir criterios de aceptación basados en la mentalidad de esas personas. Este es un ejercicio bastante conocido, se llama ATDD, por ejemplo. Se suele llevar bastante la conversación con los product owners y con los desarrolladores, y es una práctica que no debe olvidarse. Tercero, siempre considerar escenarios de abuso de la aplicación por las razones que les había mencionado segundos atrás. Es un poco difícil a veces pensar en cómo es que se podría cometer un acto de fraude con respecto a una aplicación. Sin embargo, siempre es bueno documentarse en buenas prácticas y ver, por ejemplo, históricamente, qué es lo que ha pasado con aplicaciones similares, de forma que tengamos nosotros un panorama más amplio de los posibles casos de prueba.
Y por último, las pruebas alfa y beta son un capítulo aparte, pero bastante importante y de lo que voy a hablar más adelante. Las aplicaciones masivas. Tener a muchísima gente al mismo tiempo implica siempre tener un reto a nivel de performance. Adicionalmente, esto quiere decir que estas personas van a estar completamente activas las 24 horas del día y en cualquier día del año, sin importar si son feriados, Navidad, Año Nuevo o fiestas patrias. ¿Qué es lo que se debe hacer con esto? Primero, a sabiendas que podemos enfrentar ciertas trabas burocráticas, siempre se debe planificar con anticipación los esfuerzos de pruebas de performance. ¿Y a qué me refiero con anticipar los esfuerzos? En realidad, hacer una prueba de performance no es solamente hacer el scripting en JMeter o utilizando cualquier otra herramienta. Implica también la creación de data, saber qué servicios vas a impactar directamente y saber si tienes acceso a ellos. Si no tienes acceso a ellos, entonces deberías virtualizar estos servicios, es decir, simularlos para que puedan responder. Sabemos que podría haber un delta con respecto a los resultados de esa prueba de performance, pero al menos nos da un indicio de cómo es que se podría comportar nuestra aplicación. Tercero, y la más conocida, que es el desarrollo de los scripts de prueba. 4, la ejecución en un ambiente controlado y de preferencia muy similar a producción. Las empresas por lo general nunca dejan que se hagan pruebas en producción, siempre son en un ambiente similar en la medida de lo posible. Quinto punto, ahí el tema de monitoreo es increíblemente importante. Lo que quiere decir que necesitamos a una persona que pueda estar viendo cuáles son los resultados que está arrojando esta prueba y cuáles son los módulos o las dependencias que se están viendo directamente impactadas por una prueba de performance. Y por último, el tema de la mejora y reejecución constante de las pruebas hasta que podamos encontrar un resultado aproximado a lo que nosotros queremos. El tema de la mejora es particularmente importante, puesto que los principales protagonistas ahí son los líderes técnicos y los desarrolladores backend. Ok, lo segundo, es imposible hacer pruebas de performance de absolutamente todos los flujos de la aplicación. No tiene mucho sentido tampoco hacer un esfuerzo así. Entonces, lo que se requiere en este punto es elegir los flujos con mayor uso en base a data obtenida por monitoreo. En el caso de que la aplicación sea creada desde cero, se aconseja que se solicite data a aplicaciones similares que la organización pueda tener. Es importante también que de no existir la data que es posible, que me ha pasado, se pueda establecer una simulación junto con la gente de negocio, puesto que las personas de negocio tienen estimada la cantidad de personas a las que ellos pretenden llegar, el target específico, y tienen también bastantes ideas con respecto a cuánto va a crecer la aplicación en base a las estrategias de marketing que ellos tienen en mente. La tercera, siempre considerar los flujos comprometidos por campañas, eventos y fechas pico. Esto es particularmente importante. Marketing muchas veces hace muchos esfuerzos con respecto a publicitar alguna aplicación. Y el tema es que una cosa es la cantidad de usuarios que ellos están esperando impactar y la cantidad real a la que pueden llegar. Así que voy a contarles aquí algo que me pasó a mí de forma personal con un proyecto y que probablemente fue una de las experiencias con las que más aprendí. Nosotros originalmente teníamos una aplicación en la que nosotros brindábamos premios de 5 soles a los usuarios que se afiliaran y que a la vez afiliaran a otros usuarios. El tema con esta campaña es que las personas de negocio estimaban que la duración de la campaña en base a la cantidad de dinero que se estaba ofreciendo como premio durara 4 meses. No se hizo particularmente ninguna campaña fuerte a nivel de marketing. Simplemente decidieron optar por el boca a boca. La organización de la que estoy hablando es tan grande que tiene alcance nacional y en realidad hasta internacional. Debido a que estas personas lo comentaron, tuvimos un flujo altísimo de usuarios y la campaña que estaba pensada para 4 meses terminó durando 4 días.
lo que quiere decir que el flujo de performance que nosotros soportamos fue muchísimo mayor al de una quincena de diciembre, al de fin de año de diciembre y cualquier otra fecha festiva. Entonces, basándome en esta experiencia, les puedo decir que siempre tienen que considerar el peor escenario posible. Sé que por lo general los QAs tienen como mentalidad cumplir lo que negocio espera. Sin embargo, en el caso de las aplicaciones masivas, siempre uno debe ponerse en el peor escenario posible, sin importar cuál pueda ser la predicción de negocio. La gente de negocio no podía creer lo que había pasado. La cantidad de usuarios se había doblado y hasta superado el 60%, no, más del 160% en solamente días, lo cual significaba que era muy bueno. El problema fue que el flujo esperado a nivel de performance no era suficiente y la aplicación utilizaba una dependencia que a la vez era utilizada por otras aplicaciones. Esas otras aplicaciones también se vieron impactadas por lo que nos pasó a nosotros. Fue un súper éxito, lo reconozco. Probablemente fueron los 4 días con mayor adrenalina que tuve, pero esto puede pasar. Por último, siempre hay que considerar una funcionalidad de apagado de emergencia. Por lo general, los POs suelen ser bastante confiados con respecto a que muchas de sus campañas duren lo que tienen que durar y que pueden estar pensando, no se preocupen chicos, en un próximo release sacamos la funcionalidad. Difícilmente eso sucede. Siempre es bueno tener, por ejemplo, una especie de backup o configuraciones a nivel de base de datos que se puedan cambiar rápidamente sin que el usuario se dé cuenta. Aplicaciones críticas. ¿Qué significa tener una aplicación crítica? Significa que si por alguna razón la aplicación falla, compromete la operación del negocio o impacta negativamente en los usuarios. Mientras más grande la organización, más grande el impacto en los medios de comunicación tienes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, siempre simular los escenarios de caída a nivel de servicio. Esto particularmente es difícil cuando tienes una aplicación que depende de muchas otras grandes aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones core. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este caso? Virtualizar los servicios simulando las posibles respuestas que pueda tener. ¿Por qué es importante utilizar una estrategia de virtualización de servicios? Porque la realidad es que los ambientes de las organizaciones más grandes, sin importar qué tan tradicionales o qué tan nuevas sean, están restringidas siempre. Y no hay espacio ahí para que una persona pueda hacer testing exploratorio. Entonces, lo que toca hacer ahí es simular la dependencia y de la misma forma hacer que la aplicación falle de la manera más elegante posible y siempre otorgando posibles nuevas soluciones al usuario o nuevos canales en el caso de que la tuya caiga. Segundo, y es algo que no puedes evitar, la caída de los servicios de los cuales dependes, por ejemplo, third party. En el caso de algunas aplicaciones bancarias, se depende mucho de servicios de, por ejemplo, entidades públicas como RENIEC o Visa, PayPal, servicios de mensajes de texto, push notifications, podría depender también de Amazon y Amazon podría sufrir una caída, sin importar cuál sea el tamaño o la reputación de la empresa. ¿Por qué mencionamos esto? Primero, porque la aplicación de nuevo tiene que fallar de forma elegante y segundo, debería tener de 2 hasta 3 aplicaciones de respaldo en el caso de que esa caiga, de forma que la operación no se comprometa. Y tercero, considera siempre que los logs deben estar, porque es la única forma en la que nosotros podemos detectar la causa raíz y establecer un plan de contingencia rápido. Es importante recordar que los logs por ninguna razón pueden revelar información sensible. Actualmente también se utilizan servicios de monitoreo, los cuales apenas detecten algún pico inusual, mandan emails o comunicaciones a las personas que conforman la primera línea de defensa de una aplicación, que por lo general son los arquitectos y el líder de QA. Entonces, habiendo mencionado un montón de temas, ¿cuáles son los skills que un QA debe tener para poder enfrentar un reto así? Sí o sí, un QA debe tener habilidades duras, bastante basadas en desarrollo de software. ¿Y por qué lo menciono de esta forma? Cuando un ingeniero QA tiene la visión solamente de cliente, la visión es completamente sesgada. Y algunos tienden a creer que algunos issues son en realidad
muy simples y no pueden creer que algo así se le haya escapado al developer. La realidad es que cuando conoces un poco más de desarrollo de software, particularmente de mobile, te vas a ir dando cuenta que es muy fácil cometer un error, por ejemplo, en navegación. Y se los digo porque a mí me ha sucedido. La perspectiva es completamente distinta cuando entiendes cuál es el esfuerzo que los desarrolladores tienen que hacer, todas las actividades que tienen que hacer y por qué cosas se pueden escapar. Segundo, es necesario tener conocimientos en pruebas web, móviles, API, web services, performance, ya les expliqué por qué. La parte de security testing no tienen que saberla al 100%, en realidad nadie sabe tanto. Sí es importante tener en claro cuáles son los lineamientos y, irlos revisando periódicamente. Siempre también ayuda a tener la perspectiva de un UX. Es algo de lo que se viene hablando tal vez muy recientemente. Sin embargo, la perspectiva de UX cambia también radicalmente la visión que puede tener un QA. Estuve yo en algún momento, me precio de decir que trabajé con probablemente los mejores UXers de este país. Y en algún momento los vi haciendo un user test, es decir, ellos entrevistando a un usuario final y les ofrecieron nuestra aplicación. Yo juraba que todo estaba bien. Sin embargo, el usuario hizo una acción particular basándose en que la interfaz indicaba por el color nada más del botón una acción y provocó un fallo directo. Es importante también tener esta visión de UX por esa razón. Hasta a veces solamente el hecho de que cambies el wording ayuda mucho. Después, por último, los temas de accesibilidad son importantes, es decir, algunas personas tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, la más conocida probablemente las personas daltónicas que no necesariamente saben distinguir colores. ¿Por qué es importante? Es importante porque tenemos que determinar cuál es el contraste entre colores de tal forma que él pueda notar fácilmente qué cosa es un control y qué cosa no. A nivel de soft skills, el QA debe poder escuchar activamente, comunicarse de forma efectiva y respetuosa con personas de negocio y personas que son más técnicas. Tiene que poder brindar feedback a tiempo y de manera apropiada. Tiene que saber trabajar en equipo porque, como hemos visto, hay muchas aristas a las que cubrir y no necesariamente uno va a pensar en absolutamente todo. Entonces ahí es donde el mayor apoyo es el equipo. Cuarto, debe también tener un buen manejo del tiempo y esto es porque existen muchísimas pruebas y el tiempo por lo general es limitado. Yo trabajaba bajo un contexto en donde los sprints, es decir, el periodo que te dan para poder liberar una funcionalidad, era de una semana, lo que quiere decir que teníamos 5 días para poder construir, probar, hacer la demo al PO y que él estuviera conforme. Mucha creatividad porque se requiere pensar en diferentes escenarios y ponerse en la mente de diferentes personas. Y mucha mente abierta, no solamente restringirse al tema de la documentación que se pueda dar a nivel de aplicación. Por último, el mindset que la persona debe tener es de siempre compartir el conocimiento, cuestionarlo todo de forma respetuosa, advertir riesgos a tiempo y automatizar todo lo que le sea posible.